La pregunta que se hace Alberto Mayol está hoy en boca de todos. Todo el mundo se pregunta qué va a pasar con Nicolás Maduro. Ayer en los medios de televisión masivos, digamos, vi varios titulares en donde se advertían algunos síntomas que podrían hacer presagiar que Maduro finalmente huya de Venezuela. Por ejemplo, hablaban de algunos aviones particulares que estaban sobrevolando Caracas, supuestamente con la idea de aterrizar en algún lugar y eventualmente o atacar a Maduro o bien permitir que Maduro se fuera. La gran pregunta es si Maduro en las próximas semanas cae o no cae. Y queremos comentar esta columna de Alberto Mayol. Él es el autor de esta reflexión. La vamos a ir leyendo y la vamos a ir comentando. Columna que publica en biobiochile.cl y que titula ¿Es posible que caiga Maduro en las próximas semanas? Sociólogo, académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol. Vemos a Nicolás Maduro en la fotografía y vemos los buques de Trump y Donald Trump con su característico rictus. La pregunta central es simple pero abierta. ¿Estamos frente a un desenlace inminente o ante una nueva reiteración de estrategias que refuerzan la resiliencia del régimen chavista? La política de Estados Unidos hacia Venezuela durante los últimos años ha oscilado entre la retórica maximalista de, comillas, todas las opciones sobre la mesa y el uso incremental de sanciones financieras, diplomáticas y militares. En medio de estas acciones hay un conjunto de silencios y omisiones cada vez que Estados Unidos vislumbró costos alternativos a una acción más osada. Básicamente, y subraya con negritas Mayol, el gran obstáculo para hacer caer a Maduro ha sido la inoperancia y cobardía de la misma oposición, indispuesta a jugar las cartas en los momentos álgidos. Ahí no sé específicamente a qué se refiere Alberto Mayol. Yo creo que, claro, tal vez la oposición en rigor no ha estado dispuesta a dar la vida, pero sí han hecho eh, lo posible, digamos, dentro de lo que caben las normas del régimen democrático, digamos, para sacar a Nicolás Maduro. Lo otro es intentar de frentón un golpe de Estado, pero sin la participación de las Fuerzas Armadas es complejo. Sigamos. Lo cierto es que bajo los dos gobiernos de Donald Trump, el discurso de la caída inevitable de Maduro se ha convertido en un eje central de la política hemisférica estadounidense. Sin embargo, los resultados han sido dispares. Esta columna comienza por un trabajo en forma de crónica, de modo tal de reconstruir los procesos de presión de Washington sobre Caracas, destacando fechas, hitos y mecanismos. La pregunta central es simple pero abierta. ¿Estamos frente a un desenlace inminente o ante una nueva reiteración de estrategias que refuerzan la resiliencia del régimen chavista? El primer gobierno de Trump, la promesa de una caída rápida, 2017-2021. A partir de agosto del 2017, la administración de Trump impuso sanciones financieras directas contra funcionarios del régimen de Maduro y restringió la capacidad de PDVSA para acceder a créditos internacionales. Es cierto. Se congelaron platas a nivel internacional de Maduro o de personas que participan de su régimen. Washington impulsó además la construcción del Grupo de Lima, que desde el 2018 articuló a gobiernos latinoamericanos en torno al desconocimiento de la legitimidad del chavismo. Ese grupo oficiosamente fue conocido después como el Grupo de Santiago por el compromiso de Sebastián Piñera con dicha causa, que terminó mal para el gobernante chileno cuando apostó la caída de Maduro y tuvo que observar en vivo y en directo cómo se vaciaba la posibilidad de un éxito en la operación. 2019. Todas las opciones sobre la mesa. El 23 de enero del 2019, Juan Guaidó, recordemos, opositor al régimen de Maduro, que está desaparecido, se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela con respaldo inmediato de Estados Unidos y parte de la comunidad internacional. Trump declaró que la salida de Maduro era inminente y que todas las opciones estaban sobre la mesa, incluyendo la militar. Trump y sus asesores
afirmaban que con un golpe de timón estaba en curso y que si Maduro no cedía, Estados Unidos tenía los medios para forzarlo. Pero finalmente, ya sabemos, Trump y sus bravuconadas, al final no pasó nada. Trump llegó a plantear en reuniones internas la posibilidad de una invasión rápida, convencido de que Maduro caería fácilmente. John Bolton, en sus memorias, relata que Trump incluso dijo: Venezuela es parte de Estados Unidos, sería genial invadirla. Qué estupidez. Bueno, según palabras de Pompeo, en mayo del 2019 Maduro estaba listo para abandonar el cargo y viajar al lugar protegido. Suponemos Rusia, por ejemplo. Según la autoridad norteamericana, sabía cuál era el avión en ese proceso desde marzo y mayo. El gobierno norteamericano fue monitoreando el proceso a tal punto que en un momento Pompeo declaró que la decisión de ingresar a Venezuela y derrocar a Maduro dependía simplemente de una orden ejecutiva y que ello podía ocurrir en cuestión de días. Pero el asunto no era tan sencillo, evidentemente. En marzo del 2019 llegaron a Caracas dos aviones militares rusos, un Antonov y un Ilyushin, con unos 100 soldados y equipamiento, gesto simbólico que reafirmó la alianza Moscú-Caracas. Poco después, buques de guerra rusos, entre ellos la fragata Almirante Gorshov, realizaron maniobras en el Caribe. Este despliegue ruso tuvo un efecto relativamente inmediato. La retórica de intervención directa de Estados Unidos se diluyó y las memorias de John Bolton revelan que Trump fantaseaba con una invasión rápida, pero el riesgo de confrontación con Rusia actuó como un freno, evidentemente. 2020 y 2021. Durante estos años, la Casa Blanca intensificó sanciones el, contra el grupo, el círculo íntimo de Maduro. Sin embargo, el régimen se adaptó mediante triangulación petrolera con Irán, apoyo financiero de Rusia y el desarrollo de economías ilícitas. Así están sobreviviendo. El efecto fue el deterioro económico y humanitario, pero sin provocar fracturas en el aparato militar chavista, que para ello tuvo que incrementar la cantidad de generales a cifras sorprendentes, más de 2.000 generales, y con un país que se ha señalado prestaba bandera para acciones ilegales en el tráfico de minerales y diamantes. El interregno Biden, contención sin ruptura. Entre el 2021 y 2024, la administración de Joe Biden mantuvo las sanciones, pero introdujo márgenes de negociación. El 2022, la invasión rusa a Ucrania alteró el tablero. Washington consideró temporalmente flexibilizar sanciones petroleras a Caracas para compensar la reducción de suministro ruso. El resultado fue una fase de estancamiento, ni colapso del chavismo, ni reinserción plena de Venezuela al sistema internacional. En este proceso, Rusia profundizó su presencia en Venezuela y China fue aportando fondos para un proceso de reindustrialización básico. Segundo gobierno de Trump, la presión total. Julio de 2025, arancel del 25% de importaciones del petróleo venezolano. En un giro agresivo, la Casa Blanca impulsó en julio de 2025 un arancel del 25% a todos los bienes de países que importaran petróleo de Venezuela. La medida amplió la extraterritorialidad de las sanciones y elevó drásticamente el costo de negociar. El 15 de agosto del 2025, Trump y Putin se reunieron en Anchorage, Alaska, sin acuerdo sobre Ucrania, pero con compromisos soterrados que han permitido mayor ventaja a Putin y que ha generado una especie de reprimenda de Trump a Zelensky y a Europa. Sí, lo vimos. Todo parece indicar que la reunión fue más útil de lo que parece. Rápidamente después de la reunión, Venezuela liberó prisioneros y Maduro leyó un texto, cosa no habitual, cuya redacción era poéticamente sofisticada y jurídica, donde abría la puerta a una salida. No ha habido aproximación militar rusa, a pesar de que Washington anunció el despliegue de 3 destructores en las aguas del Caribe, cerca de Venezuela. Y no es lo único, en simultáneo un escuadrón anfibio compuesto por los buques Iwo Jima y Fort Lauderdale y San Antonio, con 4.000 marines, se unió al dispositivo acompañado de un submarino de ataque y aviones P-8 Poseidón, el submarino nuclear este famoso. El Pentágono informó que los buques permanecerán en la zona por varios meses, lo que revela que la acción quien se emprenderá no es urgente, sino importante. La ausencia de estridencia es una probable prueba de que esto va en serio. Lo único estridente ha sido el hecho que la Casa Blanca duplicó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones, claro, eran como 15 millones creo, bajo cargos de narcotráfico, enviando un mensaje de estigmatización personal y judicialización del régimen, pero concentrando todo en nombre de Nicolás Maduro. En una acción simétrica, la operación contra Saddam Hussein en paralelo, el gobierno de Caracas liberó a 13 presos políticos en un mes, aunque insuficiente, el gesto se leyó como concesión bajo la creciente presión.
Geopolítica, ¿de qué sirve la caída de Maduro? Bueno, existe evidencia de que China aportó recursos financieros para mejorar la infraestructura de refinación en Venezuela y que gran parte de ese dinero se perdió debido a la ineficiencia, la mala gestión, la corrupción o la conclusión fallida de los proyectos. El tema del petróleo en Venezuela es un tema gigantesco, por eso de hecho interesa tanto a Estados Unidos Venezuela, por el petróleo, es evidente, es evidente. Ahora, Venezuela ha ido perdiendo competitividad con el tema del petróleo a propósito de la dictadura, a propósito de la corrupción, a propósito de, no sé, de ineficiencia. Al parecer en el gobierno chino esto generó cierta desazón, sin embargo su política exterior suele ser muy coherente y ha firmado hasta este año numerosos acuerdos con Venezuela y por lo demás apoyó a Maduro en su reelección masivamente acusada de fraude. Respecto a los apoyos rusos e iraníes, es evidente que se mantienen, pero los últimos procesos de Medio Oriente con los conflictos prebélicos de Israel e Irán no favorecen a la búsqueda de proyección y expansión del sector. Claro, hay otras prioridades, ¿no es cierto?, en el mundo eh, árabe. Hay otras prioridades. Rusia ha crecido mucho en influencia y poder, pero por lo mismo no necesita tanto aprovechar a países cercanos para lograr sus objetivos. Rusia está en guerra con Ucrania. Estados Unidos ha diseñado una estrategia creativa, la llamaremos el realismo performativo. Está muy bien. Ya que usa la lógica realista de la negociación política, pero ancla su poder en acciones teatrales y mediáticas que le permiten efectos de negociación convenientes. La puesta en escena de los líderes europeos sometidos ante su escritorio, con la presidenta de la Unión Europea repitiendo los argumentos de Trump para explicar los enormes pagos que le harán a Estados Unidos, más la acción de Venezuela, parecen mostrar al país imperial de las últimas décadas, conduciendo la historia mundial. Pero no es cierto. Estados Unidos hoy es mucho menos que ayer. Y si somete a Europa es porque dicho continente se aproxima a convertirse en la Roma de la política, esto es, la ciudad de las ruinas y el esplendor pasado. Sí, Estados Unidos sigue siendo muy importante, pero Rusia es cada vez más importante y China, ni hablar, está siendo cada vez más importante. Mientras todo ello ocurre, Trump en realidad se acerca y busca un orden relativamente conveniente en la negociación con Oriente, pues China, Rusia e India aparecen con una capacidad de control superlativa sobre el escenario estructural. Dentro del plan de Trump, la caída de Maduro será importante y ha inventado un mecanismo muy inteligente para dar un golpe sin dar un golpe. Maduro es un delincuente, un líder del crimen organizado, debe ser detenido por la seguridad de su país y la extracción del líder desde Venezuela y su detención asociada supondrá dar espacio al presidente legítimamente electo que no pudo asumir y que está ahí en las sombras esperando. Para que este elegante argumento funcione se necesita que no haya suciedad en el proceso y que tal extracción sea casi como una abducción alienígena, nada fácil, pero no imposible, quirúrgica, diría alguno. La pregunta sobre la caída de Maduro sigue abierta. La evidencia sugiere que pese a la presión inédita, la caída de Maduro no es automática. El chavismo conserva control sobre las Fuerzas Armadas, acceso a redes financieras, alternativas y respaldo de actores externos, Rusia, Irán, China. Además, los generales no confían en que Estados Unidos no los juzgue a todos. Sin embargo, a diferencia con el 2019, es sustantiva. La protección rusa se ha debilitado y la presión estadounidense es más integral y sostenida. Si en 2019 bastó la llegada de un par de aviones rusos y un buque de guerra para frenar la opción militar, en 2025 los destructores y marines de Estados Unidos frente a las costas venezolanas muestran que el equilibrio de disuasión se ha alterado. Coincido plenamente con Mayor. Cae Maduro, quizás no de inmediato, pero nunca antes la combinación de sanciones, presión militar y aislamiento diplomático estuvo tan cerca de quebrar la resiliencia de su régimen. Si la escena no se modifica, en cuestión de semanas probablemente habrá novedades en favor de Trump, pero el partido solo está en el primer tiempo, dice Alberto Mayol. Ahí está su columna, está muy entretenida el análisis que hace, coincido plenamente en algunas cosas, salvo en el hecho que la oposición no se ha jugado sus cartas. Yo creo que sí lo han hecho en el contexto de un, en el contexto de la debilitada democracia que permanece todavía en Venezuela. Si es que podemos decir que es democracia, eso, algo de democracia queda. Y esas son las herramientas que ha utilizado la oposición, pero no les ha funcionado. Mientras no tengan apoyo militar, la oposición no tiene mucho que hacer. El apoyo militar sigue con Maduro. Sigue con Maduro. Ahí está la columna de Alberto Mayol. Muchas gracias por acompañarnos en esta lectura. Espero haya sido de tu utilidad
para responder la pregunta final, si cae o no cae Maduro. Somos Sala de Prensa, muchas gracias por acompañarnos en estos despachos. Coopera con nuestro medio de comunicación haciéndote miembro del canal de YouTube y también puedes hacerlo en nuestro sitio web. Nos vemos. Hasta el próximo despacho. Chao.